En 1934, Arturo Uslar Pietri regresa a Caracas y continúa su labor literaria. Funda, junto a su primo Alfredo Bulton y otros dos brillantes escritores, la revista El Ingenioso Hidalgo. Meses después de la muerte de Gómez, comienza a trabajar en el gobierno de Eleazar López Contreras. El mismo día en que lo hace, escribe un ensayo en el diario caraqueño Ahora, donde advierte los peligros futuros para Venezuela si no se aprovechan prudentemente los ingresos derivados de la explotación petrolera. Fue el inicio de una campaña que conocemos con el lema de Sembrar el Petróleo. Obtiene por oposición la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y termina trabajando activamente en la fundación de la Escuela de Economía de nuestra máxima casa de estudios. Yo creo que desde el punto de vista de historia, Arturo logró poner el dedo en la llaga exactamente del problema venezolano con aquel famoso editorial del diario Ahora en que había que sembrar el petróleo. Por supuesto, en el curso de estas varias décadas, todos los gobernantes han dicho que están tratando de sembrar el petróleo. Pero la verdad, como Arturo lo dijo y lo repitió hasta el día en que desapareció, ninguno logró sembrar el petróleo. Y en esa época se hizo una campaña importantísima sobre la importancia que representaba para nosotros el sembrar el petróleo. Yo creo que todavía está vigente ese concepto muy vilipendiado, muy llevado a unas posiciones políticas completamente antagónicas hoy en día, pero que yo creo que el concepto que Arturo pretendía vender era había que desarrollar el país con lo que producía el petróleo y no simplemente ser un país rentista, que es lo que podría traernos como consecuencia un mal manejo de ese dinero. El sembrar el petróleo quedó como una frase hecha que todo el mundo utiliza y que nadie aplica. Lo importante hubiera sido que nosotros hubiéramos utilizado esos inmensos recursos. Él se cansaba de decir que por los ingresos petroleros que nosotros tuvimos fueron 10, 15, 20 veces el plan Marshall con el que se reconstruyó Europa. Claro, lo que a veces no pasaba y no pensaba era que quienes estaban administrando esos recursos eran unas personas incompetentes, que siguen siendo esos mismos incompetentes y que han destruido el país con los ingresos extraordinarios que estamos teniendo. A los 33 años se convierte en el ministro de Educación más joven de nuestra historia y su gestión fue una de las más fecundas. Durante el gobierno de Medina Angarita ocupa diversos cargos: secretario de la Presidencia, ministro del Interior y de Hacienda. Cuando se produce el golpe de Estado que saca a Medina del poder, Uslar, como su colaborador, enfrenta la confiscación de sus bienes y la expulsión del país. Su exilio transcurre en Nueva York, apartado de la política, lo que contribuye a que su producción literaria se haga profusa y subsiste gracias a sus clases de literatura hispanoamericana en la Universidad de Columbia. Sus primeros aportes sustanciales, cronológicamente, están en el cuento y en la novela. En el cuento, un buen sector de la crítica literaria venezolana considera que los cuentos de Uslar constituyen una renovación, una modernización del cuento venezolano. Y yo suscribo esa tesis con entusiasmo. En el terreno de la novela histórica, Las Lanzas Coloradas representan también un hito de enorme importancia. Por cierto, en el libro de conversaciones que sostuve con el doctor Uslar, él me comentaba que el origen de Las Lanzas Coloradas era un guión para una película que había soñado hacer junto con Rafael Rivero, un cineasta venezolano de aquella época. Él trabajó cuando regresó del exilio, él lo metió Carlos Eduardo Frías en Ars Publicidad, le ofreció unas acciones. Papá estuvo trabajando en Ars muchos años, fue director del Banco Nacional de Descuento en la primera etapa con González Gorrondona, el viejo. Arturo era una persona abierta, era una persona llana, no era complicado, era criollo rajado, aunque parezca mentira, con su cara de europeo de hace muchos años, con sus ojos azules y su frente muy abierta y su pelo gris. Pero era un venezolano criollo rajado, conocía exactamente todos nuestros dichos, dines, diretes, etcétera, etcétera. Él tenía sus horas de leer, sus horas de escribir. Normalmente le gustaba escribir en la mañana, porque él decía que en la mañana es cuando uno está mejor, está recién levantado
tiene la cabeza más dispuesta a hacer un trabajo intelectual, que ya con la tarde se complicaba, y ya al final de su vida, cuando ya no trabajaba sino aquí en la casa, en la tarde recibía amigos, gente que quería hablar con él, ese tipo que prescribía en la mañana. El cambio de gobierno en 1948 marca su regreso al país y el inicio de su columna Pizarrón, que escribiría con gran constancia durante 50 años y que condensa su pensamiento. Trabaja en Ars, agencia publicitaria propiedad de su amigo de infancia, Carlos Eduardo Frías, y cuando apenas hacía un año que la televisión se veía en Venezuela, comienza otra de sus grandes faenas, el programa Valores Humanos, que se mantendría en el aire hasta 1985. Amigos invisibles, cuando los españoles desembarcaron en el continente americano, Él hizo más de 2000 programas de valores humanos. Después hizo 2 series muy buenas, una Cuéntame Venezuela, que es la historia de Venezuela en 12 horas, y también hizo Raíces Venezolanas, que son también 12 horas de televisión, de qué somos los venezolanos, dónde venimos, por qué somos así, por qué no somos asados. Cuando en 1948, cuando terminó el exilio al cual fue sometido políticamente a partir del año 45, Arturo llamó a mi papá y le dijo: Carlos Eduardo, necesito trabajo y quiero trabajar. Y entonces mi papá le dijo: te vienes para Ars, a trabajar en Ars. Y Arturo le dijo: yo no puedo ir a trabajar en Ars, yo necesito por lo menos 6 meses para yo enterarme exactamente de cuál es el oficio de publicista. Por lo tanto, se metió en la Universidad de Columbia, en New York University, durante 6 meses a estudiar el oficio de publicista. Y cuando llegó aquí, lo ejerció a perfección. Cada uno de esos pizarrones de Arturo era un tema tratado a profundidad dentro de un artículo periodístico, que es de las cosas más difíciles de hacer. Otra cosa sensacional que hizo fueron sus programas de Cuéntame a Venezuela. Era una manera de contar la historia de Venezuela, pero contarla rigurosamente histórica, pero en forma tan amena y tan novelada, por decirlo, que era lo más atractivo posible.